Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, chicas. A ver si le pasan la voz a sus compañeros. Ya esperamos ahí unos minutitos a ver que se conecten. Hola, chicos. Nadie más va a entrar. Solo somos seis. ¿Qué hacemos? Mm. ¿Se comunicaron ahí en su grupo? Buenos días, Katy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, pásenle la voz ya, chicos. Esperamos, ¿cuánto? Ay, no sé ahora. Esperamos unos minutitos, ¿ya? A ver, escriban porfa ahí en su grupo.
Y esperamos, pues, porque son para tratar de ser un poquito más, ¿no? Al menos unos cuantos más que ingresen. ¿Les parece si empezamos? Bueno, es 10 y 27, 10 y 35, si no ingresan ya empezamos. ¿Les parece, chicas? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, si no, ya arrancamos. Ya voy a parar la grabación y luego continuamos. A ver que vayan entrando. Somos 20, así que vamos a empezar de una vez, ¿ya? El resto de repente se irá sumando y si no, pues bueno, al menos ya somos una cantidad considerable. Bien, chicos, ¿dónde lo dejamos ayer? Acabamos mitocondria. Sí, ¿no? Acabamos mitocondria, acabamos plastidios. A ver, hay una ayuda. Hola, hola, hola. ¿Acabamos plastidios o llegamos solo hasta mitocondria? A ver, chicos, para empezar de una vez. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Hemos terminado con mitocondria? ¿Hemos terminado con plastidios? A ver, chicos, ¿qué dicen? Chicos, vamos a ver. Nadie está en clases ayer. Bueno, asumo que hemos terminado con mitocondria, ¿no? Nos queda plastidios, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿cierto? Bien, entonces les comparto pantalla para que empecemos de una vez. Vamos a tratar de hacerlo rápido, ¿ya? Para que yo sé que ustedes también tienen otras cositas que hacer, han programado de repente su repaso, entonces vamos a hacerlo veloz. ¿Ya? Rápidamente, entonces, plastidios, chicos. ¿Ya? Vamos a continuar ahí. Bien, plastidios. Cuando hablamos de plastidios, dijimos que tenía, o bueno, tiene la misma función que la mitocondria, ¿cierto? Que es la de producción de energía. Entonces vamos a colocarlo por acá. Plastidios, acá está el lapicerito. Ahora sí. Bien, plastidios. Vamos a tratar de hacerlo así rápido y conciso, ¿ya? Para que no les tome bastante tiempo. Entonces, plastidios, dijimos que tienen la misma función que la mitocondria, ¿no? La producción de energía, en este caso de ATP. Además, tiene la misma característica de que es semiautónomo, ¿no? Dijimos que la mitocondria era semiautónoma porque podría hacer ella misma sus funciones de replicación, de transcripción y de traducción. De igual manera, los plastidios pueden ejercer esas mismas funciones. Cuando hablamos de plastidios, tenemos a uno de los plastidios más representativos, que es el señor cloroplasto, ¿sí? El señor cloroplasto, que la imagen que estamos observando, pues justamente es la representación del cloroplasto, ¿ok? Si es un organelo de doble membrana, bimembranoso, obviamente va a tener qué cosa, profe, tiene una membrana interna, tiene una membrana externa y un espacio intermembranoso, ¿sí? Además, va a poseer ribosomas, y tiene pues su propio ADN, ¿no? Con lo cual, pues puede realizar esas funciones que mencionábamos. Bien, las partes más importantes de nuestro cloroplasto van a ser las siguientes. Esta de acá que es llamada disco tilacoide y este espacio de acá que se llama estroma, ¿ok? Estroma, ¿sí? Bien. Cuando los discos tilacoides se agrupan, ¿ok? Se agrupan en varios discos, va a recibir el nombre de grana, ¿ok? Grana. Bien, disco tilacoide, agrupado se llaman grana, y este otro segmento es troma. Profe, ¿por qué son los más importantes? Porque el disco tilacoide, chicos, si nosotros lo graficamos como un Pac-Man, ¿ya? Vamos a graficarlo como un Pac-Man. Va a tener en su interior, ¿qué cosa? A la famosa clorofila. Bien, justamente el cloroplasto recibe el nombre de cloroplasto porque posee a la clorofila, ¿sí? La clorofila es vital, ¿para qué? Para que se dé el proceso llamado fotosíntesis. Bien, ok.
La fotosíntesis, como ustedes ya saben, tiene dos fases, ¿no? La fase luminosa y la fase oscura. Entonces, estos dos sectores, estas dos estructuras son las más importantes porque justamente en estas se va a desempeñar la fotosíntesis. En el disco tilacoide se desempeña la fase luminosa de la fotosíntesis y en el estroma se va a dar la fase oscura. ¿Sí? La fase oscura de la fotosíntesis. Bien, estamos entonces, chicos, ¿ok? Para empezar, estos datos son importantísimos. Bien, continuamos. Ahora, ¿qué más, profesor? Tenemos tipos de plastidios, ¿sí? Tipos de plastidios. Los podemos clasificar en dos grupos, los fotosintéticos y los no fotosintéticos. Por acá, los no fotosintéticos, ¿sí? No fotosintéticos. Obviamente su nombre nos da a entender que los fotosintéticos son aquellos que pueden desarrollar la fotosíntesis y los no fotosintéticos pues obviamente no van a poder. Y vamos a tener algunos ejemplos, ¿no? O que pertenecen pues a los fotosintéticos, como el señor cloroplasto, obviamente, ¿sí? Tenemos también el rodoplasto, vamos a tener el feoplasto y el santoplasto. ¿Bien? El cloroplasto, que ya saben que contiene clorofila, lo vamos a encontrar en todo lo verde, ¿no? Algas verdes, las plantas, que la mayoría de estas son verdes, ¿sí? Los rodoplastos van a estar en las algas rojas, los feoplastos en las algas pardas y los antoplastos en las algas doradas. ¿Bien? Todos estos capaces de realizar la llamada fotosíntesis. Profe, ¿fotosíntesis vamos a ver? Claro que sí, lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Profe, en los no fotosintéticos, ¿para qué me sirven? Porque si no hacen fotosíntesis, profe, como que están de más, ¿no? Bueno, estos adoptan otras funciones. Vamos a tener así a los leucoplastos y vamos a tener a los cromoplastos. Leuco viene de sin color, o blanco, si así lo quiere llamar, y cromo viene de color, ¿no? Los leucoplastos, al no tener ningún color, profe, entonces, ¿para qué sirven? Pues sirven para almacenamiento, ¿sí? Su función es almacenar. Y vamos a tener tres subdivisiones, por ejemplo, los amiloplastos, los oleoplastos y los proteinoplastos. Fácil, ¿no? Profe, facilito. Entonces, los amiloplastos deben almacenar almidón, los oleoplastos deben almacenar aceites y los proteinoplastos deben almacenar proteínas, ¿no? Proteínas. Profe, los cromoplastos, estos van a tener algunos pigmentos, pero que no son fotosintéticos y que yo sé que algunos ya conocen. ¿Como cuál, profe? Como el caroteno, la xantófila y el licopeno. El caroteno es ese pigmento naranja, ¿no? Pigmento naranja, por ejemplo, profe, en la zanahoria. La xantófila es el pigmento amarillo, ¿no? Por ejemplo, en el zapallo, digamos. El licopeno es el pigmento rojo, ¿no? El tomate, por ejemplo, muy rico en licopeno. Bien. Y acá tenemos que hacer mención a un plasto en específico, el señor etioplasto. ¿Por qué, profe? Porque el etioplasto, mis chicos, tiene una peculiaridad. Este fue hecho para convertirse en un cloroplasto. ¿Cómo que fue hecho, profe? No se convierte. No, porque para que sea un cloroplasto necesita estar expuesto a la luz. Bien, el etioplasto tiene la mala suerte de haber crecido en una zona de poca luminosidad. ¿Sí? De poca luminosidad. Por lo tanto, no llega a desarrollarse como tal y se puede decir que es un cloroplasto poco desarrollado. ¿Sí? Poco desarrollado. Bien, pero ¿dónde inicia todo, profe? Porque imagino que va a haber una estructura que va a ser la que va a generar el resto. Muy bien. Esa estructura es el proplastidio. ¿Sí? El proplastidio que es un plasto no diferenciado. ¿Ok? ¿Cómo que no diferenciado, profe? Sí, no diferenciado. ¿Por qué? Porque este plasto puede convertirse, ¿ok? En cualquier tipo de plastidio. ¿Sí? Puede ser cualquier tipo de plastidio. ¿Ok? Bien. Entonces, al ser cualquier tipo de plastidio, puede ser
o fotosintético o no fotosintético, ¿no? Y como vemos de acá puede provenir los cloroplastos, ya saben, si no hay luz se convierte en un etioplasto, y los leucos, ¿no? Los que no tienen color. Y acá tenemos pues amilo, óleo, proteína, ¿sí? Se dice que los cloroplastos pueden tener almacenar también otro tipo de pigmentos y que pueden ser cromoplastos, pero directamente se pueden producir de este nivel. Bien, chicos, ¿estamos? Ok, correcto. Continuamos entonces. Estamos, ¿no? A ver, ¿están ahí? Déjenme ver su like si es que están. Por lo menos los 21, vamos. Como los youtubers, ¿no? Si llegan a la meta de 10 likes, continuamos. ¿Llegaremos? Uy, no llegamos, creo, a la meta de 10 likes, ¿no? Ah, no, sí, creo que sí. Bueno, ahí se están haciendo... 2 veces están dando like. Ya, seguimos entonces. Bien, seguimos. Ahora vamos a revisar a las organelas que tienen una sola membrana. Bien, profe, ¿cuáles son esas que tienen una sola membrana? Ok, vamos a tener a las vacuolas y a los citosomas, ¿sí? Que una función en común de vacuolas y citosomas va a ser la de almacenar. ¿En qué se van a diferenciar? En, obviamente, qué cosa es lo que almacenan, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, hablemos de vacuolas, ¿sí? Las vacuolas, chicos, debemos de decir que son estructuras predominantemente de las células vegetales, ¿sí? Se encuentran, pues, mayormente en células vegetales. Y van a tener la característica de que van a progresar según el desarrollo o el grado de desarrollo que tenga la célula. Por ejemplo, si es una célula inmadura, como esta de acá, va a tener vacuolas pues pequeñas, dispersas. Según vaya desarrollándose, estas van a aumentar de tamaño y van a ir acercándose cada vez más hasta fusionarse, ¿sí? Y convertirse en qué cosa? En la famosa vacuola central, que recibe el nombre de tonoplasto, ¿sí? Que recibe el nombre de tonoplasto. Vacuola central o tonoplasto, ¿sí? Bien, entonces, este tonoplasto va a ser característico de una célula vegetal madura, ¿ok? Una gran vacuola, que mayormente pues es la estructura de más tamaño en la célula vegetal. Bien, ¿y cuál es la función? Obviamente dijimos, profe, su función es almacenar. Almacenar principalmente agua, ¿sí? Pero también puede almacenar otras cositas. Puede almacenar sustancias útiles, de desecho, sustancias tóxicas, como tu ex, y algunos pigmentos, ¿sí? Bien, por ejemplo, útiles, ¿cuáles, profe? Puede almacenar carbohidratos, puede almacenar proteínas, puede almacenar lípidos. Y pues cuando hablamos de lípidos vamos a referirnos a una célula animal especializada que justamente se encarga de almacenar gotas de lípidos, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa? Profe, ese es el adipocito, ¿no? El adipocito se encarga de almacenar grasas, ¿sí? Sustancias de desecho, obviamente, productos del metabolismo que van a ser almacenados en algunas células tóxicas, como algunos alucinógenos, por ejemplo, ¿no? Como el opio, la flor de loto, o pueden ser venenosas, ¿no? Como la hiedra venenosa, etcétera, etcétera. Por otro lado, ¿sí? Por otro lado, pigmentos. Profe, pero usted dijo que los pigmentos, ahora vamos a escribir bonito, que los pigmentos estaban en los plastidios. En la vacuola también puede haber pigmentos, claro que sí. Y nos vamos a referir nos vamos a referir, perdón, a los pigmentos llamados antocianinas. Antocianinas, ¿ok? Las antocianinas tienen ese color característico púrpura, turquesa, fucsia, ¿ok? Esos colores bastante fuertes y vivos van a estar almacenados en las vacuolas, ¿sí? En las vacuolas. Bien, por otro lado hay otros seres que van a poseer vacuolas. Por ejemplo, vamos a hablar de los protozoarios, que tienen un tipo de vacuola bastante especial, que es la vacuola pulsátil o también llamada vacuola contráctil. Bien, ¿qué cosa hace, profe, la vacuola contráctil? Bueno, tiene dos funciones en específico. Uno, el movimiento. ¿Qué movimientos, profe? Movimiento de traslación, ¿sí? De desplazamiento, o movimiento de rotación también del protozoario. Y dentro de las más importantes va a tener la función de regulación osmótica. Regulación osmótica. Bien,
Ustedes saben que cuando hablamos de osmótico, pues nos referimos a concentraciones de soluto y solvente, ¿no? Bien, entonces por ahí va la cosa, sí. A diferencia de los animales, por ejemplo, que tienen un sistema bastante complejo para digerir sus alimentos y obtener sus nutrientes, los seres unicelulares, como los protozoarios, van a introducir de manera directa los nutrientes a su organismo, ¿no? No tienen un sistema que los ayude a metabolizar. Y pues esto va a generar que muchas veces la concentración de esas moléculas aumente dentro de la célula, ¿ok? Entonces va a estar pues hipertónica, ¿no? ¿Y cuál es la chamba de la vacuola pulsátil o contráctil? Liberar agua. ¿Para qué? Para que de esta manera otra vez alcance el equilibrio el soluto y el solvente dentro de la célula, ¿no? Entonces manteniéndose así en un estado equilibrado constante. A eso se le llama pues regulación osmótica. Bien, ¿estamos? Sí, ¿no? Listo, profe, correcto. Por otro lado, tenemos a los citosomas. Mira que estamos yendo bastante rapidito para que ustedes no se me aburran también. Yo sé que no es su culpa, así que vamos a tratar de apremiar el tiempo, pues. ¿Sí? Citosomas. Cuando hablamos de citosomas, chicos, a ver, citosomas. Cuando hablamos de citosomas, nos referimos a organelos que van a almacenar principalmente enzimas, ¿sí? ¿Producidos dónde? En el aparato de Golgi, ¿no? Entonces, tenemos tres principales, pero de todas maneras, que el más importante de todos va a ser, pues, o van a ser los lisosomas, ¿sí? Los lisosomas, que, como dijimos, contienen enzimas. Pero estas enzimas, ¿dónde van a ser producidas, profe? En eh, en el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? En el retículo endoplasmático rugoso. Ahí se van a producir estas enzimas. Y por otro lado, no te olvides que los lisosomas son producidos ¿dónde? En el Golgisoma. ¿Sí? El Golgi se encarga de producir los lisosomas. Bien, funciones principales, profe, de estos lisosomas. Ajá. Vamos a tener dos grupos, dos tipos de funciones. Una, la digestión celular, ¿sí? La digestión celular, ¿ok? Bien, profe. Y otra, pues, relacionado con procesos degradativos. ¿Cómo cuáles, profe? Como la autolisis y la autofagia. Bien, auto, profe, entiendo que ella misma se degrada, ella misma se rompe, se lisa, ¿no? Muy bien. La autolisis está vinculada con un proceso que se llama apoptosis. Que yo sé que de repente más de uno lo ha escuchado. Profe, ¿qué es la apoptosis? La apoptosis celular es la muerte programada de la célula. Una vez que completa su tiempo de vida, ¿ok? Una célula pues debe morir, ¿no? Entonces, ese tiempo está programado, ¿sí? Ya se sabe a ciencia cierta cuándo la célula va a morir. A eso se le llama muerte programada, ¿no? Y va a darse pues gracias a los lisosomas, porque van a liberar enzimas que van a hacer que la célula se degrade por completo. Bien, ese es uno. Autofagia, profe. Bueno, fagia viene de comer, ¿no? Auto, pues se come así sola, algo así, profe. Sí. Va a tratarse también de un proceso de degradación, pero en este caso de degradación de estructuras celulares, es decir, de algunas organelas. Imaginemos que una mitocondria, ¿ok? Está haciendo su función, pero de un momento a otro, este ya, pues, llega a su límite, ¿no? Ya no funciona más, ya no puede rendir como antes. Entonces, debe ser degradada para por lo menos intentar recuperar algo de los materiales que se han usado, ¿no? En la mitocondria. A eso se le llama autofagia. Bien, autofagia. Todos estos mediados por los lisosomas, que dijimos que iban a ser producidos. ¿Cuáles? Los primarios, ¿no? En el Golgisoma. Y en el Golgisoma se producían los lisosomas primarios. Profe, ¿cuántos tipos tenemos? Tenemos los primarios, los secundarios y los terciarios. ¿Bien? Ok. ¿Qué difiere de cada uno, profe? ¿Qué diferencia hay? Pues los primarios, chicos, van a ser lisosomas considerados no funcionales. ¿Ok? No funcionales. Es decir, que no tienen acción, no tienen actividad. Mientras que los secundarios, esos sí son funcionales. ¿Sí? Esos sí sirven. Profe, entonces, ¿qué tiene que hacer el lisosoma primario para evolucionar y convertirse en un lisosoma secundario? Pues fácil, tiene que fusionarse, ¿sí? Tiene que fusionarse.
¿Con quién, profe? ¿O con qué cosa? Pues con dos tipos de estructuras. Una de estas pueden ser vesículas endocíticas y otras, pues, pueden ser la membrana interna. La membrana interna de la membrana celular, pues, ¿no? ¿Sí? Al momento de fusionarse van a adoptar otras personalidades, digamos, ¿sí? Van a convertirse en otras estructuras. Si se fusionan con las vesículas endocíticas, van a ser llamados hetero, a ver, uy, chispas, van a ser llamados heterofagosomas, ¿sí? Heterofagosomas. Si se fusionan con la membrana interna, van a ser llamados autofagosomas. ¿Listo? Bien. Dependiendo de cuál de estos sean, pues en los que se hayan convertido, van a desempeñar sus funciones. Por ejemplo, los heterofagosomas van a participar en procesos de digestión celular y los autofagosomas en procesos de autólisis y autofagia. En la digestión celular, ¿quién interviene, profe? Depende de qué cosa quieras degradar. Si quieres degradar lípidos, pues las enzimas van a ser lipasas. Si queremos degradar glúcidos, van a ser glucosidasas. Si queremos degradar proteínas, pues van a ser peptidasas. Si queremos degradar ácidos nucleicos, van a ser nucleasas. Bien, y pues los autofagosomas, ya sabemos, ¿no? Autólisis y autofagia. Una vez que dejan de ser funcionales, ¿ok? Los lisosomas, van a convertirse en lisosomas terciarios. Estos terciarios que son llamados también residuales. Profe, ¿cómo son los residuales? Imaginemos que son lisosomas que se van a jubilar, ¿no? Ya cumplieron su tiempo de servicio y van a pasar al retiro. ¿Por qué? Porque ya no pueden trabajar de la misma manera, ¿no? Entonces son lisosomas que posteriormente van a ser degradados también, ¿ok? Residuales, que por ahí están ahí botaditos, ¿ok? Que no tienen mayor función, mayor importancia. Bien, listo. ¿Cuáles son los otros dos citosomas, profe? Vamos a dividir nuestra pizarra. Uno de ellos, chicos, son los peroxisomas. ¿Sí? Peroxisomas. Bien, los peroxisomas, que obviamente también tienen enzimas, que le van a permitir cumplir con la función de ¿qué? De degradar el peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Bien. El peróxido de hidrógeno, ¿qué cosa es? H2O2, es decir, agua oxigenada, ¿no? Profe, ¿y cuál es la enzima que interviene? Pues es la enzima que pertenece al grupo de las catalasas. Es una catalasa. ¿Qué catalasa? La peroxidasa. Fácil, ¿no? Peróxido, peroxidasa, ¿sí? Muy bien. Bien. Y por otro lado, vamos a tener a los glioxisomas, ¿sí? A los glioxisomas. Esta G, ahora sí. Glioxisomas. Profe, ¿qué hacen los glioxisomas? Pues los glioxisomas van a estar principalmente, chicos, en células vegetales, ¿sí? Cumpliendo la función de ¿qué? De convertir lípidos a glúcidos. ¿Y en qué etapa se da esto, profe? En la etapa de la germinación. Profe, pero la germinación está dado en semillas, correcto. Es por eso que estas células vegetales van a estar presentes en semillas, sobre todo las semillas aceitosas, ¿sí? Semillas aceitosas. Bien, glioxisomas, peroxisomas, y no se olviden, chicos, lo que siempre tienen que recordar son los tipos de lisosomas, porque muchas veces preguntan, ¿ok? Muchas veces preguntan. Y bueno, siempre te pueden poner, ¿no? Encargado de la digestión celular o de la autólisis autofagia, pues eso está regalado, ¿no? Bien, sino que a veces los hacen confundir con los primarios, secundarios y terciarios. Como no recuerdas exactamente cuál es cuál, te pueden hacer caer. Sí, pero ténganlo en cuenta. Bien, listo. Continuamos entonces. Están ahí, ¿no? A ver, déjame ver su like nuevamente. Y si llegamos a la meta de, 12 likes, ya que son dos más. A ver, ¿están ahí? Hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10, 11, 12. Pero no vale mandar a cada rato like, pues. Ya así parece que hubieran 50 en la sala. Ya, bien, seguimos entonces.
Hoy, 19 de noviembre, ¿ah? Hoy es el día del varón, ¿no? Día del hombre. Así que a todos los varoncitos que estén por ahí, feliz día, chicos. ¿Sí? Yo sé que nadie se acuerda, no les interesamos a nadie, menos a las chicas, nunca nos dicen nada, pero por lo menos pues entre nosotros hay que subirnos el ánimo, ¿no? Así que a los chicos que estén por ahí, feliz día del hombre. Bien, continuamos. Organelos no membranosos. Profe, usted dijo que si estos organelos no tenían membrana, pues no podían ser considerados organelos, que los íbamos a llamar ¿cómo? Organoides, ¿no? Organoides, ¿sí? Y tenemos pues un grupo de tres organoides principales, los ribosomas, los centrosomas, los cilios y flagelos. Profe, y los casquetes, ya, ahorita vamos a mencionar dónde ingresan los casquetes. Bien, entonces, como dato bastante general, estos organoides, chicos, al no poseer membrana, ustedes me dirán, ¿no, profe? ¿Y cómo entonces es que se forma su estructura? Pues es un tanto extraño, porque no tiene forma entonces, ¿no? Si no tiene una membrana que les dé ahí la configuración, la forma, cómo van a ser, pues, tener así estos diseños que conocemos. Estos chicos son asociaciones supramoleculares, ¿sí? Para ser más exactos, por ejemplo, en el caso de los ribosomas, la asociación de un ácido nucleico con proteínas, ¿no? Los centrosomas, cilios y flagelos son asociaciones proteicas netamente, ¿no? Que al interactuar entre ellas, pues van a quedar como que ensambladas. Bien, así que tener en cuenta, ¿sí? Que cada una de estas son asociaciones supramoleculares. Entonces vamos a empezar a hablar de los ribosomas, ¿sí? Que obviamente, nuevamente repetimos, son asociaciones, asociaciones, ah, supramoleculares. Bien, asociaciones supramoleculares, profe, que van a estar formadas a partir de qué cosa? De ácido ribonucleico. ¿De qué tipo? Ribosomal, ¿no? Más proteínas, obviamente. Y estas van a ser generadas, o sus precursores, mejor dicho, sus precursores son sintetizados por el nucleolo, ¿sí? Por el nucleolo. ¿Cómo que sus precursores? Ajá. Los ribosomas no nacen ensamblados, chicos, ¿sí? No nacen de esta manera, no nacen así. Entonces van a nacer por separado. Nace, pues, o se genera, se sintetiza una subunidad mayor y se sintetiza una subunidad menor. Bien, subunidad mayor y subunidad menor. Ahora, mis chicos, vamos a ver lo siguiente. Ustedes saben que en las células eucariotas la subunidad mayor es 60S, la subunidad menor es 40S, y cuando se fusionan, profe, son 80S. En el caso de las procariotas varía un poco, ¿no? 50S la mayor, 30S la menor y 70S combinadas. ¿Sí? Importantísimo y algo que tú nunca debes de olvidar. La función, la chamba de los ribosomas es la síntesis proteica, ¿sí? La síntesis proteica. En ese proceso que se le conoce como traducción, ¿sí? El hecho de que la única estructura sintetizadora de proteínas sean los ribosomas hace que lo conozcamos como la maquinaria biológica, biológica universal, ¿sí? Si te preguntan cuál es la maquinaria biológica universal, los ribosomas, pues mi profe. ¿Ok? Los ribosomas. ¿Bien? Listo. Ahora, nosotros podemos señalar algunas partes del ribosoma. Sí, partes. Por ejemplo, si dividimos su estructura en dos, vamos a tener un extremo aminoacil y un extremo peptidil. Como profe, aminoacil. ¿Ok? Aminoacil. Que va a ser el extremo por donde van a ingresar ¿quiénes? Los aminoácidos. Bien. Y vamos a tener otra zona, otro extremo llamado peptidil, que va a ser la zona por donde van a salir las cadenas peptídicas. ¿Sí? La cadena peptídica. Bien. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, vamos a ver lo siguiente. Este proceso de ingreso de aminoácidos y salida de cadena peptídica justamente tiene que ver con la traducción, pues no se olviden.
Bien, y ahora, lo siguiente, profe, ¿dónde encuentro yo? Si este es un dato importante, ¿ah? ¿Dónde encuentro yo los ribosomas? Para empezar, van a estar presentes, chicos, en todas las células, ¿sí? En todas las células. Y pues van a estar de dos maneras, o adheridos, ¿ok? Ribosomas adheridos, o libres. ¿Adheridos a quién, profe? A la carioteca o al retículo, a ver, mejor carioteca, o retículo endoplasmático rugoso. Y libres, profe, en el citosol o en el mitosol. Cuando están adheridos, lo van a hacer gracias a una estructura, ¿ok? Que recibe el nombre de riboforinas. No se olviden, ¿ah? Las riboforinas se encargan justamente de adherir a los ribosomas a la pared de la carioteca y del retículo endoplasmático rugoso, o a las membranas, ¿no? Un término mejor empleado. ¿Sí? Entonces, gracias a las riboforinas se adhieren, pues, los ribosomas a la carioteca y al retículo endoplasmático rugoso. Bien, listo. Queda entonces. Siguiente organoide, profe. Vamos a hablar de los centrosomas. Centrosomas. ¿Qué es un centrosoma, profe? Para empezar, como concepto, vamos a decir que los centrosomas, chicos, van a estar formados por dos estructuras. Que este es un centrosoma, ¿ok? Y como ven, tiene dos estructuras, una y dos. Sí, profe, ¿y esas cuáles son? Pues van a ser dos centriolos, ¿sí? Dos centriolos. A su vez, podemos reconocer al nosotros observar a los centriolos que tienen pues algunas partecitas fáciles de denotar, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, ¿no? Profe, este es como un tubo. Ajá, justamente porque eso se llama microtúbulo, ¿ok? Bien, profe, entonces los centriolos están formados por microtúbulos. Ajá, correcto. Pero ¿de qué manera? Ya tienen una configuración bastante especial. Si nosotros le hacemos un corte transversal, otro dato, entre los centriolos se dice, chicos, que hay aproximadamente un ángulo de 90 grados, ¿sí? Que son perpendiculares. Bien, ahora sí, si le hacemos un corte transversal, profe, al centriolo, ¿qué cosa vamos a encontrar? Pues obtenemos esta imagen de acá, ¿sí? Como una especie de estrella o de corona, ¿no? Y cada circulito va a representar a un microtúbulo. Profe, pero yo veo que están agrupados. Están agrupados en grupos de tres, correcto. Van a estar en tripletes, ¿ok? Tripletes de microtúbulos. ¿Pero cuántos, profe? Ya, miren, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Van a estar formados por 9 tripletes de microtúbulos, ¿ya? Y van a adoptar una configuración estructural bastante importante. ¿Cuál es esa configuración, profe? Como ven, hay 9 tripletes de, mejor lo ponemos acá. Sí. A ver, 9 tripletes de microtúbulos. 9. ¿Y cuál es la configuración? Ajá. Justamente, los 9 tripletes que forman la corona exterior y al centro, si se dan cuenta, profe, al centro no hay nada. ¿Sí? Cero, correcto. Es por eso que los centriolos van a tener la configuración 9 más cero. Así se le llama, ¿sí? Configuración estructural 9 más cero. ¿Ok? Estamos 9 más cero, chicos. Bien, profe, listo. Alrededor de nuestros centriolos, chicos, se van a ubicar algunas estructuras que se les conoce o se les da el nombre de áster. ¿Sí? Ya, profe. Áster. Y para ser exactos, son tipos de microtúbulos. También se les llama fibras, pero son tipos de microtúbulos. Y tenemos tres tipos de microtúbulos. ¿Cuáles son esos tipos, profe? Así mejor. ¿Cuáles son esos tipos de microtúbulos? Primero, microtúbulos astrales. ¿Por qué? Porque son los que están formando el áster, ¿sí? Astrales. Luego tenemos microtúbulos del cinetocoro, ¿ok? Cinetocoro. El cinetocoro es una placa que se encuentra al centro de los cromosomas, ¿no? Sí, del cinetocoro. Y por último, microtúbulos polares. Profe, ¿y dónde actúan esos microtúbulos? Pues lo van a hacer, chicos, en esa
en esa función llamada división celular. Rápidamente, así chiquito para que quede claro. Cuando hablamos de división celular, ustedes saben que hay una etapa en la que los centriolos se localizan en los polos, ¿verdad? Ya. Acá van a estar sus microtúbulos de Laster. ¿Ok? Ya, profe, Laster. Muy bien. Y se forma la placa ecuatorial, ¿cierto? Ustedes ya sé que están tromes en esto. Si no, igual en división lo vamos a hacer. Y una vez formada la placa ecuatorial, saben que se disparan, ¿quiénes? Los microtúbulos polares, así se llaman, los que salen del áster hacia el centro, microtúbulos polares. Y se van a enlazar con qué microtúbulos? Con los microtúbulos del cinetocoro, estos que van a estar ahí en la zona central o unidos a la zona central de los cromosomas. ¿Para qué? Para que puedan generar la disyunción, ¿no? La división. Es así que tenemos pues a los tres tipos de microtúbulos participando en el proceso de división celular. Entonces, todo esto, ¿cómo se llamaba, profe? Todo eso se llama uso acromático. Entonces, función de nuestros centrosomas, de nuestros centriolos. Uno, importantísimo, formación del uso acromático, o también llamado mitótico, pues, ¿no? Uso acromático o mitótico. Como ven, la distribución de estos tipos de microtúbulos depende del centriolo. Es así que se le conoce, ¿ok? Se le conoce como el centro organizador, organizador de microtúbulos. Centro organizador de microtúbulos. ¿Bien? Ok. Ahora, segunda función. ¿Qué otra función? Son la base, chicos, la base para formar, ¿qué cosa? Cilios y flagelos. La base para formar cilios y flagelos. ¿Por qué, profe? Porque esta configuración la van a adoptar los llamados cuerpos basales. ¿Qué son los cuerpos basales? Van a ser las zonas de las que se van a originar justamente los cilios y flagelos. Recuérdate, cuerpos basales. Y por último, no te olvides que son las vigas, ¿no? Las vigas de las células, formando qué cosa? Parte del citoesqueleto. Formando parte del citoesqueleto. Bien, ¿estamos? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, ¿no, chicos? A ver, déjenme ver su like nuevamente para continuar. Ahí está, muy bien, Camila. ¿Sí? Ahí está, chévere. Dato importante, ¿ok? Dato importante, préstame atención. Cuando nos referimos al proceso de división celular, ¿sí? Vamos a decir que depende de qué cosa, justamente del centrosoma. La división celular depende del centrosoma, ¿sí? El centrosoma va a estar rodeado por estas fibras del áster, ¿cierto? Por el áster, ¿bien? Y que es gracias a este áster y gracias al centrosoma que se puede realizar la famosa mitosis, ¿verdad? ¿Pero qué tipo de mitosis, profe? Si tiene que ver con las fibras del áster, se va a llamar mitosis astral, ¿no? De áster, astral, ok, fibras astrales, ¿sí? Mitosis astral, ahí por ahí va la cosa. ¿Y quiénes son capaces de hacer esta mitosis astral? Para empezar, las células animales, ¿sí? La célula animal, ¿sí? ¿Quién más, profe? Los hongos, los protozoarios y células vegetales. ¿Pero de qué tipo? De las plantas inferiores, chicos. De las plantas inferiores. Esas hacen mitosis astral. ¿Por qué? Porque como tienen centrosoma, tienen áster, son capaces de formar el uso acromático. ¿Sí? Son capaces de formar el uso acromático. Profe, acá falta un tipo de ser, correcto. Faltan las células vegetales, pero de las plantas superiores, ¿no? Superiores. Estos chicos, y acá viene el dato y la principal diferencia. Estas no tienen centrosomas. Profe, si no tienen centrosomas, entonces lógicamente no tienen áster. Si no tienen áster, no pueden hacer, ¿qué cosa? El uso acromático. Profe, entonces, ¿cómo se dividen estas células vegetales superiores? Pues gracias a un proceso que se llama mitosis también, ya, pero si no hay áster, profe, ya no creo que sea astral. Correcto, va a ser una mitosis anastral. ¿Sí? Mitosis anastral. ¿Dada por quién o gracias a quién?
Gracias a los casquetes polares. Entonces, en las células vegetales superiores, el organoide que reemplaza a los centrosomas van a ser los casquetes polares. ¿Sí? Los casquetes polares. ¿Estamos entonces, mis chicos? ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora sí, déjame ver tu like para continuar. A ver, déjame ver tu like. ¿Ya? Muy bien. Seguimos entonces. Ahora vamos a hablar, pues, justamente de los cilios y flagelos. Mira que nos estamos metiendo un super archive intensivo, así veloz nomás, veloz. ¿Ok? Ajá. Cilios y flagelos, mi profe. Cilios y flagelos. Bien. ¿Qué son los cilios y flagelos? Profe, son asociaciones, ya me has dicho. Ya, muy bien. Pero estos cilios y flagelos van a ser definidos como prolongaciones. Prolongaciones, ¿ok? ¿Pero de qué tipo? Filamentosas. Y van a depender pues del tamaño, ¿no? Profe, la más larga, esos son los flagelos, profe. Ya, muy bien. Y las más pequeñas, profe, esos son los cilios, ¿no? ¿Sí? Las más largas, los flagelos, las prolongaciones más largas, los flagelos, las prolongaciones más pequeñas, más cortas, los cilios. ¿Bien? ¿Qué me interesa, profe, sobre cilios y flagelos? Bien, para empezar, te interesa la estructura, ¿sí? Importantísimo de la estructura. Para empezar, chicos, va a tener dos zonas, dos sectores. Un sector que se llama cinetosoma y el otro sector que se llama axonema. Axonema. ¿Bien? Ok, profe. ¿Cuál es el cinetosoma? Ya, el cinetosoma, chicos, un poquito más abajo. Axonema. El cinetosoma van a ser justamente los famosos cuerpos basales. Te dije que te acuerdas, ¿no? Ya, profe, los cuerpos basales. ¿Sí? El cinetosoma viene a ser los cuerpos basales. ¿Por qué, profe? Porque van a depender, pues, de esos cuerpos basales para dar el origen a los cilios y flagelos. Entonces, se puede decir que esta zona de acá, la que está adherida a la membrana, se llama cinetosoma. Igual. Y el resto, la parte posterior, va a ser el axonema. ¿Cuál es la chamba del cinetosoma, profe? Del cinetosoma, la chamba va a ser el anclaje. ¿Qué cosa? Anclaje a la superficie celular. ¿Sí? Entonces, se anclan los hilos y flagelos gracias a este cinetosoma. Profe, ¿cuál es la chamba del axonema? Este se va a encargar netamente del movimiento. Ahora, como pueden ver, tenemos dos configuraciones y cada una pertenece pues a cada uno de los estructuras. Profe, los cuerpos basales yo sé que venían del centriolo, entonces yo imagino que justamente deben ser los del cinetosoma. Muy bien. Entonces, ¿cuál era la configuración estructural del cinetosoma? Vamos, díganme, si no me dicen, no vamos a continuar. ¿Cuál era, chicos, la configuración? ¿Cuál era la configuración, chicos? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué número era? Vamos a ver. Oh, pues chicos, ¿están o no están? ¿Cómo es? Alguien. Ahí está. Muy bien, Camila. Profe, esa era la configuración 9 más 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque había 9 tripletes formando la corona. ¿Ok? Y en la zona central, profe, había 0. 0 microtúbulos. Muy bien. Esta entonces, profe, es la configuración del axonema, ¿no? Esta de acá. Sí, muy bien. Y yo veo ya, profe, unas diferencias. Por ejemplo, ya no son tripletes, sino están agrupados de dos. Son dupletes. Pero también son 9, profe. Entonces va a estar formado por 9 dupletes de microtúbulos, pues, ¿no? 9 dupletes de microtúbulos. Y aparte, en la zona central, profe, yo veo dos microtúbulos. Ajá, entonces la configuración que va a tener el axonema va a ser 9 más 2. ¿Sí? Configuración 9 más 2. Ahora, estos microtúbulos van a estar unidos por proteínas que van a tener dos funciones. Una, ensamblar, pues unir a estos microtúbulos, a los dupletes justamente, y la otra, otorgar movimiento. ¿Cuáles son esas dos proteínas, profe?
Una, chicos, es la nexina, que como su nombre lo dice, ¿no? Nexo, de conectar a los microtúbulos, y el otra es la dineína, que netamente se encarga de el movimiento, ¿sí? Del movimiento que van a tener tanto cilios como flagelos. Bien, tanto cilios como flagelos. Ok, ahora, ¿qué más me interesa saber, profe, sobre cilios y flagelos? Para empezar, las similitudes, ¿sí? Las similitudes. Y pues obviamente si quieres saber las similitudes, también tienes que saber las diferencias, ¿sí? Para empezar, similitudes, profe, vamos a hablar de la función de locomoción. La función de locomoción es una similitud porque es algo en común, ¿sí? Otra similitud va a ser la estructura, que ya saben, es el cinetosoma y el axonema, ¿no? Muy bien, estructura tanto de cilios y de flagelos. Profe, ¿y las diferencias? Ya, las diferencias vamos a tener, para empezar, en lo que salta a la vista rápidamente, la longitud, pues, profe, ¿no? La longitud, ¿ok? Los cilios van a ser, ¿qué cosa? Van a ser más cortos, ¿no? Se dice que miden entre 5 y 20 micrómetros. Bien. Por otro lado, tenemos a los flagelos, que lógicamente también, profe, son más largos y cuya distancia mide aproximadamente 200 micrómetros, ¿no? Casi 10 veces más que los cilios. Bien. Ahora, otra diferencia, la cantidad. La cantidad. Se dice, chicos, que los cilios son más abundantes. ¿Y por qué, profe? Por dos razones. Uno, que cuando la célula posee cilios o posee flagelos, es más común que posea una cantidad mayor de cilios que una cantidad de flagelos, ¿ok? Es decir, que las células que tienen cilios van a tener bastantes cilios, pero los que tienen flagelos no tienen bastantes flagelos, ¿ok? Para empezar, ¿no? Primera causa. Segunda razón, que hay mayor cantidad de células ciliadas que células flageladas. Entonces, obviamente, por cuestiones de cantidad, va a haber más cilios que flagelos, ¿ok? Entonces, los flagelos se dice que son, ¿qué cosa? Menos abundantes, ¿sí? Menos abundantes. Otra diferencia, mis chicos, el tipo de movimiento. ¿Cómo que el tipo de movimiento, profe? Ah, los cilios, chicos, se van a mover como un látigo, ¿sí? Y de manera desordenada. Usted sabe, ¿no? El látigo, como cuando mamá les tiraba con la correa, el látigo azota, ¿no? Y así se mueven los cilios. Y lo hacen de manera desordenada, uno para arriba, el otro para abajo, a la derecha, izquierda. Bien. Mientras que los flagelos tienen un movimiento ondulatorio, ¿sí? Ondulatorio. Pero este movimiento es coordinado. Es decir, que si todos van a la derecha, todos a la derecha. Si todos van a la izquierda, todos a la izquierda. Y así sucesivamente. ¿Ok? Y por último, una diferencia más, pues viene a ser la función. ¿Cómo que la función, profe? Si usted había dicho que se encargan de la locomoción ambos. Ya, sí, pero los cilios, chicos, tienen una función extra. ¿Cuál es la función extra de los cilios entonces, profe? Movilización, movilización de fluidos. ¿Ya? Para ser más exactos, en el epitelio respiratorio y en el epitelio gastrointestinal. ¿Cómo así? El mismo hecho de que se muevan como látigos favorece la movilización de algunas estructuras, de algunos fluidos. Por ejemplo, el moco, ¿no? Cuando nosotros sufrimos algún proceso inflamatorio en la vía respiratoria, lo que sucede es que se empieza a producir mucho más moco del habitual. ¿Ok? Bien, profe. Ese moco va a llegar en algún momento a obstruir de repente la vía respiratoria. Entonces, obviamente, pues eso no es lo que se quiere, ¿no? La vía respiratoria debe estar abierta en todo momento. Una vez que se obstruye, se desencadena un reflejo que es la tos, ¿sí? Y que a todos les ha pasado, por ejemplo, con los cuerpos extraños, ¿no? ¿Qué pasa cuando estabas comiendo de repente con tus amigos ahí, risa y risa,
y de un momento a otro tu arrocito se fue para un lugar donde no debía, ¿no? Y empiezas a toser porque te atoras. Entonces así, ¿no? Entonces, intentando eliminar pues el arrocito, ¿no? Que salga de la vía respiratoria. Algo similar pasa con el moco, ¿ok? El moco, los cilios lo transportan hacia los pulmones. ¿Cómo que hacia los pulmones, profe? Tan locos los cilios, lo deben llevar pues hacia afuera, ¿no? Ya, es que cuando llegan a los pulmones y los bronquios terminales, los bronquiolos, empiezan a llenarse de moco, lo que hace pues el pulmón es intentar eliminar. Entonces, ¿qué? Activas tu reflejo de tos para que el moco salga nuevamente disparado por la vía aérea. ¿Sí? Entonces, de esta manera, pues se ayuda a limpiar, ¿no? Toda la vía respiratoria para que quede desocupada nuevamente. Entonces, los cilios ahí. Profe, y el epitelio gastrointestinal, nosotros cuando ingerimos alimentos sabemos que se forma bolo alimenticio, el quimo, el kilo, ¿verdad? Y este va a ser transportado ¿por dónde? Pues por el tracto gastrointestinal, ¿no? Estómago e intestinos, profe, hasta llegar a ser eliminado. Ya. Ahora, esto, profe, yo sé que es gracias al peristaltismo de los intestinos. Ya, bien, pero también ocupa un lugar en esa función los cilios. ¿Por qué? Porque van a arrastrar, no van a movilizar, ayudan también a movilizar pues los fluidos o alguna parte sólida que por ahí pueda estar descansando, ¿no? Que se ha quedado medio quieta. Bien, entonces, chamba de los cilios, movilización de fluidos. Bien. Y pues mientras los flagelos, estos sí, únicamente sirven para la locomoción, ¿no? Flagelos solamente sirven para la locomoción. Bien, listo, profe. Eh, hay un dato importante, ¿ah? Vaya dato perturbador les voy a soltar, pero siempre es bueno. Yo sé que ustedes siempre son hambrientos por más datos. Bien, eh, cuando nosotros, o bueno, existe una enfermedad, ¿ok? Existe una enfermedad que es una enfermedad genética, entonces no es tan común, ¿no? Pero cuando esas personas, mejor dicho, sufren esta enfermedad, ¿qué cosa se ve afectada, profe? Se va a ver afectado la estructura proteica de los cilios y flagelos, ¿sí? Todo lo que va a estar formando cilios y flagelos se va a afectar, sobre todo en lo que respecta a la locomoción. Esta enfermedad se llama síndrome de Cartagener. Por acá lo escribimos. Síndrome de Cartagena o Cartagener, ¿sí? Como mejor te parezca. Cartagener o Cartagener. ¿Qué hace el síndrome de Cartagener? Pues es una enfermedad que imposibilita el movimiento de los cilios y flagelos. ¿Y cómo lo vamos a ver evidenciada esta enfermedad? Pues uno, porque no puede cumplir, por ejemplo, no van a poder movilizar fluidos, profe, ¿ya? Lo otro, les pregunto, ¿cuál es la célula del cuerpo humano que tiene flagelos? O que tiene flagelo, ¿cuál es? Vamos, respondan. A ver, ¿cómo se llama la célula del cuerpo humano que tiene flagelo? Fácil, ¿ah? De hecho, es la única célula del cuerpo humano que tiene flagelo. Vamos, chicos, ¿nadie? ¿Cuál será? Ya, más fácil, es la célula del hombre. Ya, muy bien, Camila, muy bien. Profe, los espermatozoides. Los hombres, los varones que van a sufrir síndrome de Cartagena, tienen un signo, pues, que es la esterilidad, la infertilidad. ¿Por qué? Porque si el espermatozoide no se puede mover, ¿qué va a pasar, profe? No va a llegar a fecundar, pues nunca, el ovocito, ¿cierto? Ya, entonces, ojo, ¿ah? Síndrome de Cartagena, uno de los signos principales, la infertilidad. Bien, la infertilidad. ¿Estamos? ¿Sí? Listo, estamos, chicos. Continuamos entonces. Ya que no son muchas las células del cuerpo humano que tienen flagelos, pues obvio no se puede detallar más, ¿no? Pero sí, ¿cuáles son las que tienen bastante flagelos? Las bacterias, ¿no? Las bacterias.
Y podemos clasificar también a las bacterias o darles nombres dependiendo del número de flagelos. ¿Sí? Es así que tenemos 5 tipos. ¿Ok? Vamos a dibujar acá, bien bonito. Está 1, 2, 3. Ojo. 4 y 5. Bueno, mejor más arribita. Pues esto acá. 3, 4 y 5. Ya. Cuando no tienen ningún flagelo, chicos, van a ser llamadas átricas. ¿Sí? Átricas. Hay algunas que van a poseer un flagelo o un grupo de flagelos en uno de sus extremos. Esas se van a llamar monótricas. Hay otras que van a poseer ese flagelo en ambos lados, ¿ok? En ambos lados. Esos se llaman anfítricas. Hay otros que tienen como un mechón de cabello, ¿sí? Un penacho, hay bastantes flagelos ahí. Esas se van a llamar lofótricas. Y por último, hay algunas que tienen flagelos en toda su superficie, ¿sí? Esas se van a llamar perítricas, ¿ok? Perítricas. Bien, recordar entonces, ¿ah? Recordar eso porque les pueden preguntar, ¿sí? Les pueden preguntar. Bien, además, chicos, vamos a hablar de lo siguiente, antes de pasar al núcleo, ¿sí? De las inclusiones, ¿no? Que ya lo dijimos brevemente en la clase anterior. Las inclusiones son solamente moléculas que van a estar de manera momentánea, ¿sí? Solo por un momento dentro del citoplasma, porque una vez que sean usados, obviamente se van a degradar o pues van a estar en constante ingreso y salida, pues por la membrana celular, ¿no? Entonces, tener en cuenta también si les preguntan algo sobre las inclusiones citoplasmáticas, ¿sí? Inclusiones citoplasmáticas. Bien, listo. Ahora sí, núcleo. Ya para acabar, vamos a acabar rápido para que se vayan a seguir haciendo sus cositas. Ok. Núcleo. Tiene 4 partes principales. 1, envoltura nuclear. 2, nucleolo. 3, nucleoplasma. Y 4, cromatina. ¿Sí? Cromatina. Bien. Ahora, vamos a empezar a detallar cada una de estas, ¿no? De repente la parte más sencilla, profe, la carioteca. La carioteca, o también llamada membrana nuclear, ¿sí? Membrana nuclear, o también llamada envoltura nuclear, ¿sí? Listo. Y pues dijimos que tiene algunas partecitas, ¿no? Por ejemplo, acá tenía su ribosoma, ahí adherido, ¿no? Pegado. Y tenía su porito que se llama anuli, ¿no? Anuli. La función, chicos, de la carioteca, dijimos, ¿no? Que al igual que toda membrana, lo mismo, pues. Intercambio de materiales, ¿no? Intercambio de materiales. Bien, cuando hablamos de intercambio de materiales, pues va a ser, obviamente, entre el citosol y el jugo nuclear, ¿no? Que es un término que ya ustedes tienen ya grabadito. Entre el citosol y el jugo nuclear, mi profe. Muy bien, correcto. Ahora, vamos a hablar justamente de ese jugo nuclear, ¿no? ¿Qué es lo que va a estar acá dentro, pues, de la carioteca? ¿Sí? Que también se le conoce como nucleoplasma, como carioplasma también, carioplasma, o cariolinfa, o nucleolinfa, también por ahí vi alguna vez, pero más común de todos, jugo nuclear. ¿Sí? Jugo nuclear. Ahora, este jugo nuclear es una sustancia muy parecida, chicos, muy parecida al citosol, ¿sí? Al citosol, ahí el que está ahí en la célula, sí. Con la única diferencia que es un poquito más densa, o coloquialmente un poquito más espesa, ¿no? Pero es muy parecida, ¿no? Tiene agua, sales minerales, etcétera, etcétera, ¿sí? Y pues al ser muy parecida va a tener las mismas propiedades, que ya saben, ¿no? Que nuestro citosol puede pasar de gel a coloide, de coloide a gel, ¿no? Entonces también nuestro jugo nuclear, de la misma manera.
Ahora, ¿qué va a estar? Pues, profe, ¿qué va a estar nadando en nuestro jugo nuclear? Vamos a tener, chicos, nucleótidos. A ver, ¿dónde está? No, pues, acá está. Vamos a tener nucleótidos, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, ácido fosfórico, nucleótidos, ácido fosfórico, bases nitrogenadas, algunas enzimas y todo lo necesario para qué cosa? Para la replicación y transcripción. Para replicación y transcripción. Es decir, que, en otras palabras, la función de este jugo nuclear va a ser de servir de zona o sitio donde se realiza, ¿qué cosa? La síntesis de ácidos nucleicos, la síntesis de ADN y ARN, ¿sí? Función, servir pues de lugar, ¿no? De zona donde se va a desarrollar la síntesis de ácidos nucleicos. Bien, chicos, ojo, ojo. Correcto, profe, perfecto. Y ahora vamos a hablar de la cromatina, ¿sí? De la cromatina. A ver, ya, acá está. Cromatina, mi profe. Cromatina. Bien. La cromatina, chicos, que va a estar formada, ¿ok? Para empezar, por una asociación entre un ácido nucleico y proteínas. ¿Cuál será ese ácido nucleico, profe? El ADN. ¿Y qué proteínas? Vamos a tener proteínas de dos tipos. Proteínas histónicas y proteínas no histónicas. Histónicas y no histónicas. ¿Bien? Profe, ¿cuáles son las proteínas histónicas? Obviamente van a ser los tipos de histona, ¿no? Los tipos de histona. A ver, un momentito, chicos. Volví. Bien, los tipos de histona. ¿Cuántos tipos de histona hay, profe? Tenemos la histona H1, la H2A, la H2B, la H3 y la H4. Bien, ok, profe. Luego vamos a tener proteínas no histónicas, como cuáles, como la proteína N1, ¿sí? Y la otra proteína bastante famosa, la nucleoplasmina. Profe, ¿dónde encontramos estas proteínas? Van a estar entre proteínas histónicas. Por ejemplo, la proteína N1 va a estar entre la proteína H3 y la proteína H4. Y la nucleoplasmina va a estar entre la proteína H2A y la H2B. ¿Sí? Estos conceptos ya los debes de tener ahí grabaditos en tu cabeza. Ojo, ¿ah? Bien. Pero cuando hablamos de cromatina tenemos que referirnos a cómo se forma la cromatina, obviamente. Y al hablar de cómo se forma la cromatina, pues nos vamos a referir a la unidad estructural de la cromatina. El señor nucleosoma. Nucleosoma. A ver, bonito. Nucleosoma. Ya, ahí está. Profe, ¿qué es el nucleosoma? El nucleosoma, mis chicos, va a ser un octámero de proteínas. ¿De qué proteínas? Ajá, de proteínas histónicas. Profe, pero solo usted dijo que había 4 tipos, ¿ya? Pero vamos a tener un par de cada uno. Por ejemplo, un par de la H2A, un par de la H2B, un par de la H3 y un par de la H4. No te olvides que entre H2A y H2B, ¿qué cosa está? Profe, tenemos a la nucleoplasmina. Y entre H3 y H4, ¿quién está? Tenemos a la proteína N1. Una vez que se consolide el octámero de proteínas, ¿qué sucede luego, profe? Viene el ADN. El ADN que va a envolver, ¿sí? Va a girar alrededor de el octámero. ¿Cuántas veces? Va a dar 2 giros de ADN, ¿sí? 2 giros de ADN. El ADN gira 2 veces, envuelve 2 veces. Una vez que este octámero fue envuelto por el ADN, por esos 2 giros, se va a formar lo que conocemos como nucleosoma, ¿sí? El nucleosoma. Este nucleosoma va a continuar, pues no va a ser una secuencia, va a ser como una cadena. Pero entre cada nucleosoma se va a localizar un tipo de ADN, el ADN llamado linker.
¿sí? Que no es otra cosa que un ADN de unión, un ADN de, como su nombre lo dice, linker, ¿no? De conexión, ¿sí? Pero no va a estar solo el ADN linker, sino que se encuentra asociado a la histona de tipo H1. Ahí es donde encontramos al H1, asociado al ADN linker, ¿sí? Entonces, se va a formar, ¿ok? Una cadena de nucleosomas divididos o separados por el ADN linker asociado a la histona 1, ¿sí? Según se vaya generando esta secuencia, se va a hacer como una especie de collar de perlas. A esto le vamos a llamar, ¿cómo, profe? Lo llamamos solenoide, ¿sí? Solenoide. ¿Bien? El solenoide, ¿sí? Va a dar origen posteriormente, continuando con la secuencia, a lo que ya se conoce como cromatina, ¿sí? Como cromatina. Bien, entonces, ojo, no pierdan la secuencia. La cromatina, pues, se origina, para empezar, del nucleosoma, ¿no? Que al unirse va a formar el solenoide y el solenoide da origen a la cromatina. Esta cromatina que se puede disponer de varias formas, puede ser lineal y en determinado momento va a tener esta forma de acá. ¿Qué es eso, profe? Son bucles. Cuando se generan los bucles de cromatina, se va a dar origen a nuestra siguiente estructura, al nucleolo, ¿sí? Al nucleolo. Ojo, el nucleolo se origina de los bucles de cromatina. También tú sabes, debes de recordar que la cromatina tiene la posibilidad de condensarse, ¿no? Y cuando se condensa, se forma pues esa estructura llamada cromosoma, ¿no? El cromosoma nos sirve pues para el momento de la división celular y también lo vamos a utilizar pues cuando hablemos de genética, ¿no? Pero hasta ahora, hasta acá, solamente cromatina. Bien, ojo. Además, más además, tenemos tipos de cromatina. A ver, profe, ¿cuáles son esos tipos de cromatina? Vamos a tener dos tipos, ¿sí? Pero tipos de cromatina. ¿Cuáles son? Una, la heterocromatina. Dos, la eucromatina. Profe, ¿qué diferencia hay entre heterocromatina y eucromatina? La heterocromatina, chicos, es una cromatina parcialmente, ¿qué? Condensada. Mientras que la eocromatina es una cromatina no condensada, o sea, totalmente descondensada, ¿no? No condensada. ¿Afecta en algo su condensación? Sí. Mientras más condensada sea la cromatina, va a ser más inactiva. Por lo tanto, la heterocromatina es una cromatina inactiva. Mientras que la no condensada va a ser una cromatina activa. Ah, profe, entonces el cromosoma es una cromatina inactiva. Claro, está recontra inactivo. ¿Por qué? Porque está altamente condensado. ¿Sí? Altamente condensado. De igual manera, tenemos dos tipos de heterocromatina. ¿Sí? La heterocromatina llamada constitutiva, y la cromatina llamada facultativa. Justamente la facultativa, justamente la constitutiva, como su nombre lo dice, constituye parte de todas las células. Entonces, esta la vamos a encontrar en todas las células. Mientras que la facultativa va a ser facultad de algunas células. Por lo tanto, esta va a variar. Varía de célula en célula, ¿sí? Eso quiere decir que no todas las células tienen la misma heterocromatina facultativa, sino que esta varía de una en otra. ¿Ok? ¿Listo? ¿Está? ¿Queda? Perfecto. ¿Sí? Y la última parte, chicos, la última parte, pues vamos a hablar del nucleolo, ¿sí? Del nucleolo. Nucleolo. El nucleolo, que no se olviden, va a ser igual una asociación supramolecular que va a estar suspendida, ¿ok? Suspendida, oh, esto me estorba siempre, porque desaparece. Suspendida, ¿dónde? En la cariolinfa, ¿sí? En el carioplasma. O sea, suspendido en el jugo nuclear, pues, ¿ok? Suspendido en el jugo nuclear. Y que no se olviden, tiene su origen, ¿ok? Se origina, ¿sí? Se origina o está constituido por bucles de cromatina.
¿sí? No se olviden, esto es bastante importante, constituido por bucles de cromatina. Dichos bucles van a generar una zona que se llama RON. Profe, ¿RON de tomar? No. Este RON viene de región organizadora, organizadora del nucleolo. Región organizadora del nucleolo es la zona RON, ¿sí? La zona RON, ¿correcto? Y pues además, chicos, además, va a tener a su alcance ARN de tipo ribosomal y proteínas. ¿Por qué? Porque no te olvides que la función del nucleolo es la de sintetizar, ¿qué cosa? Precursores ribosomales. Por separado, no se olviden, no sintetiza ribosomas, no, sino sintetiza por separado subunidades mayores, subunidades menores, ¿ok? Que luego ya pues se ensamblan posteriormente, ¿no? Entonces, función, sintetizar, síntesis de precursores ribosomales, de precursores ribosomales. Precursores, ¿a quién nos referimos? A las subunidades, ¿no? A las subunidades mayores y menores. Bien, por separado. Listo, mis chicos, ahora sí, déjenme ver su like, a ver si están ahí conmigo, déjenme ver su like, para que tener en cuenta, pues, que han acabado conmigo, ya se fueron de repente, ¿no? A ver, 20, bueno. Bien, chicos, entonces, con esto culminamos todo el apartado de biología celular, ¿ok? De biología celular. Ahí vi un dislike. ¿Por qué? No, Rosa, ¿qué pasó? Dime, Rosita, ¿cuál es tu duda? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu queja? Te escucho. Rosa. Rosa, habla pues, Rosa. Si no Profesor, hablas, no te escucho. disculpe, No te ¿me entiendo. escucha? Sí, dime. Sí, sí. ¿Podría explicar un poquito más de heterocromatina con ecromatina? Es que mi internet está Ya. un poquito mal. Por favor. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Heterocromatina y eucromatina. ¿Sí? Nosotros dentro de las células, dentro del núcleo, para ser más específico, vamos a tener dos tipos de cromatina, o dos situaciones en las que se encuentra la cromatina. La heterocromatina y la eucromatina. La heterocromatina va a ser una cromatina parcialmente condensada, mientras que la eucromatina va a ser una cromatina no condensada. Por eso se llama EU, ¿no? Eucromatina, una cromatina verdadera. Mientras más condensada se encuentre la cromatina, más inactiva, pero cuando está más descondensada es más activa. Por lo tanto, la heterocromatina es inactiva y la eucromatina es activa. ¿Sí? Eh, ¿Sirve que esté activa, profe? Sí, porque así va a poder desempeñar las funciones que tiene la cromatina, ¿no? Por ejemplo, la de la síntesis de ácidos nucleicos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, pues, cuando se condensa es que van a formarse las distintas estructuras, como el nucleolo y los cromosomas. ¿Sí? Dentro de la heterocromatina tenemos dos tipos, la constitutiva y la facultativa. Constitutiva, como su nombre nos dice, ¿no? Constituye parte de todas las células. Entonces, esta es una heterocromatina que va a estar presente en todas las células. Mientras que la facultativa va a variar de célula en célula. Es decir, que dos células no pueden tener la misma heterocromatina facultativa, porque es facultad de cada célula. ¿Sí? Entonces, importante, ¿qué cosa debes de recordar tú? Que la heterocromatina es la inactiva. ¿Por qué? Porque está más condensada y la eucromatina es la activa. ¿Por qué? Porque no está tan condensada. Y pues si te preguntas en constitutiva en todas las células, facultativa varía de célula en célula. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ahora sí creo que un poquito más claro, Rosita. Sí, Bien, profesor. chicos. Ahora, no se olviden, chicos, que el día de hoy a las 8:30 vamos a hacer el repaso. Ok, vamos a hacer el repaso, 8:30. Traten de estar puntuales para que la hora no nos gane, ¿no? Si no, después ustedes van a estar durmiendo tarde y esa no es la idea, pues. Esa no es la idea. Bien, chicos. Entonces, sin más, ahora sí les dejo el tiempo libre, unos 20 minutitos antes, creo, para que puedan seguir haciendo sus actividades. Yo sé que a algunos que tal vez les falte repasar algo, entonces aprovechen el tiempo y repasen, pues, y sigan repasando. ¿Sí? Bien, chicos, entonces nos vemos en la nochecita, a las 8:30, ya saben, traten de estar todos puntuales para que podamos acabar con tiempo, ¿sí? Bien, chicos, entonces nos vemos en la nochecita hasta más tardecito. Chao, chao, mis chicos. Chao, profesor. Chao, chao. En la nochecita damos las claves, ¿ya? Ya nos vemos en la nochecita. Chao, chicos, chao.
Profesor,